Punto número 1, aprobación superior del borrador del acta de la sesión anterior. ¿Algo que decía el acta de la sesión anterior? Yo solamente no es tanto al acta de la sesión anterior, sino que es que entiendo yo que no ha habido juntas de gobierno durante este periodo, porque no están aprobadas, se gestiona, con lo cual será que no ha habido. Las que están no gestionan. No, es que no gestiona, no está. Sí, sí. No, pero en la documentación que nos aportan nosotros para el pleno, o por lo menos que tenemos nosotros posibilidad, no está esa documentación, con lo cual desconocemos si ha habido alguna cosa que hoy sería importante para luego sus preguntas. Con lo cual ya he hecho esta observación varias veces. Hay una en noviembre, y luego no sé qué más hay, pero en la gestión están puestas todas. Sí, pero no tenemos acceso, ¿eh? Por lo menos yo no tengo acceso. Pues ya le pondré el acceso. Para eso, pues se os lee la última. No, porque no hay acceso casi a todo. Bien, sentida aprobada. 2. Resolución de los contratos de arrendamiento de la finca de Busto. En la comisión de Cuentas, Hacienda y Patrimonio del 18 de diciembre, en el punto segundo, se trata el tema de resolución de los contratos de arrendamiento de la finca del Busto. Entonces, se dictamina que la propuesta de resolución de los contratos de arrendamiento de la finca del Busto con la fecha del 21 del 11, el 21 de noviembre de este año, en que se retiran por completo las balas de la finca arrendada. Como consecuencia de resolver el contrato en esa fecha, se desestiman los escritos presentados por la representación de la Aute Séptima, en donde se establecían fechas distintas de resolución de los contratos en función de cada uno de los contratos que se habían realizado en su momento. Pues eso es lo que se dictaminó. Se dictaminó por 3 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones de PSOE y UPyD. ¿Alguna intervención? Sí. Nosotros, a través del miembro de la UPyD en la comisión, dijimos que nos íbamos a abstener para un estudio detallado de los contratos relativos a este tema. Y hoy venimos a decir que tras el estudio referido, pues vemos que se han incumplido pues, muchas de las cláusulas que ahí se contienen y que nos gustaría exponer en este punto para explicar nuestro voto en esta materia. Lo primero es que en el 2000 efectivamente se firma este contrato que aparece con una serie de cláusulas que no hemos visto por ningún lado, es decir, que el referido contrato era para la construcción de una nave, para la cimentación y el acceso a la fabricación de balas plastificadas. Al mismo tiempo, en los pliegos que acompañan a este contrato, se hablaba de contratación de personal, preferentemente de Santa María, en la cláusula 15. Y curioso es que a la hora de negociar el precio, y que se refiere en los sucesivos contratos, no solamente en este del 2000, sino en los 4 que constituye el arriendo de la finca del Busto, pues el ayuntamiento nos reclama como parte independiente del canon el IVA, que en el total de los 24 millones generados con ese arrendamiento han supuesto 5 millones que ha tenido que ser ingresadas a las haciendas, pues entendemos que así ha sido ingresado a la hacienda pública en concepto de IVA, con el consiguiente pérdida en cuanto a los emolumentos que han entrado en las arcas municipales. Y además es más sorprendente este dato porque en el acta que se aprobó este contrato de arrendamiento original, el del 2000, pues aquí se dice, o no se dice nada, mejor dicho, respecto del IVA. Y sin embargo, en el punto anterior, que es el arrendamiento de la cafetería de la estación de autobuses, sí que expresamente se recoge que el particular, además del canon, pagaría el IVA. Es decir, que es sorprendente que para unos sí se hiciera constancia de ese IVA y para otros no se hiciera constancia de este IVA, cuando, digamos, esto iba a suponer una pérdida importante en cuanto a los ingresos municipales. Además de todo esto, pues vemos que hay 2 cláusulas muy llamativas que nosotros hemos reclamado en los distintos plenos y siempre se nos ha dicho que no pasaba nada. Y que era en concreto que parece que la cláusula 7ª dice que el ayuntamiento, y nosotros entendemos como ayuntamiento a los vecinos de Santa María, no se les iba a cobrar el tratamiento de los residuos sólidos durante la duración del contrato. Nosotros entendemos que ayuntamiento se entiende a los vecinos de Santa María, porque es cierto que en otro contrato se habla de la mancomunidad la mancomunidad de residuos, que sería otro tema y que es otro punto que lo recoge como también excluyente para el cobro de esos residuos.
Todo esto pues ha supuesto pues, que nosotros nos pensemos en qué postura adoptar, máximo cuando solamente el primero de los contratos se trae a pleno y el resto de los contratos se aprueban pues, por la decisión unilateral, o entiendo yo, del alcalde y de su equipo de gobierno, pero en ningún caso esas cláusulas se traen a estudio de los miembros corporativos o se traen al pleno. Dado que es una interpretación la que hace el secretario de que efectivamente dentro de las posibilidades está el reclamarlo hasta noviembre y que efectivamente le habéis dado la licencia, pero casi con premura porque la situación todavía no ha sido retirada en su totalidad hasta pasados o hace unos días, nosotros consideramos que tendría que ser exigido hasta que se entregue la finca en las mismas condiciones que se le entregó a él, es decir, en unas condiciones medioambientales correctas. Todo esto además daría una ventaja a Santa María porque estaríamos suponiendo que serían ellos los primeros interesados en devolvernos la finca en un estado medioambiental correcto, que yo creo que en este momento es lo que nos interesa a todos. Todas estas razones son las que dan lugar a que nosotros en este punto vamos a votar en contra y exigimos, o es por eso por lo que nosotros votamos en contra, que se les reclamara hasta que se realizara íntegramente el proyecto medioambiental, porque si ellos están interesados en desarrollarlo y que sea con premura, pues nosotros también, y cobrarle el tiempo en el que esa situación pues diera lugar a que se nos diera la finca en unas condiciones correctas, que yo creo lo que nos interesa a todos. Sí. Nosotros en la comisión que tuvimos, nuestra primera decisión fue votar en contra ya en la comisión. Sin embargo, a resultas de lo que estudiásemos después, pues decidiríamos, nos abstuvimos al final a resultas de lo que después se decidiese. Y efectivamente nos abstuvimos, pero ahora hemos decidido que vamos a votar en contra de este acuerdo. Vamos a ver. En primer lugar, en noviembre del año 2000, lo que se aprobó fue la propuesta de adjudicación del contrato, porque la propuesta de adjudicación del contrato, porque evidentemente el contrato no lo firma el pleno. El contrato lo firma, como todos los contratos, el alcalde. No se trae a pleno el contrato. El contrato nunca se trae a pleno. La redacción del contrato nunca se trae a pleno. Los plenos nunca aprueban las redacciones de los contratos. Aprueban si se adjudica una obra, en este caso un arrendamiento, a tal empresa, a tal empresa, a tal empresa, pero no el contrato en sí. Por lo tanto, la resolución del contrato, que normalmente un contrato, vamos a ver, se resuelve porque se entiende que hay causas que no se han cumplido del contrato, pero cuando nunca he visto yo en el que se haya traído en este ayuntamiento desde que soy concejala la resolución de un contrato porque, por ejemplo, hablamos de un contrato de obra porque la obra se ha determinado, la obra se termina y no se resuelve el contrato. Un contrato se resuelve normalmente porque se considera que alguna cláusula del contrato no se cumple y o bien la administración o la otra parte pues intenta la resolución del contrato. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el mismo día que tuvimos la comisión, efectivamente esta portavoz que pide el pleno, el acta de la sesión del 10 de noviembre de 2014, del año 2000, que se refiere solamente, estamos hablando solamente del primero de los contratos. Bueno, pues leo que el contrato se adjudica a la empresa TECNO y Fomento de Construcciones y Contratas por importe de 4 millones de pesetas al mes, incluido IVA. Vale. Yo, desde que estoy en este ayuntamiento, siempre que he preguntado por el precio, por los contratos, por la cantidad que se nos debe, nunca se me ha hablado, siempre he entendido que se me estaba hablando de base imponible, no de IVA. Es decir, ¿cuánto ha ingresado? Por eso una de las preguntas que traigo para este ayuntamiento es: quiero saber exactamente cuánto dinero ha ingresado el ayuntamiento por este contrato. Evidentemente reduciendo el IVA, porque el IVA a lo largo de todos estos periodos se ha modificado y efectivamente no es lo mismo el cómputo que a mí siempre se me ha dado y que parece ser ahora que se incluye el IVA. Y es en el único sitio
Estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de en torno a 4 millones de euros de diferencia, entre lo que se nos ha dado a entender y lo que en realidad es. En ningún momento he visto la primera factura que se giró a la empresa del mes de diciembre del año 2000 y pone 4 millones de pesetas, incluido el IVA. Por lo tanto, hay una discordancia entre lo que dicen los contratos, que hablan de un canon, en este caso, hablando de este contrato, todos son iguales, hablan de un canon de 4 millones de pesetas y efectivamente el canon no era de 4 millones de pesetas, el canon era de 3 millones o 400 o 500 y pico mil pesetas, porque de esos 4 millones hay que descontar el IVA. Entonces, ¿qué está pasando? Que parece ser que hemos estado, yo no sé si engañados o ha sido dejadez no de la corporación, evidentemente el equipo de gobierno. El equipo de gobierno siempre ha sido, con independencia de algunas personas, pero quien ha gobernado siempre ha sido el Partido Popular. ¿Qué ha pasado con este tema? No es lo mismo haber percibido el ayuntamiento en torno a más de una burrada, 25 millones de euros, que haber recibido bastantes millones de euros, 3, 4 millones de euros. Entonces, ese tema que nunca se ha aclarado, ese tema se debe aclarar. No entiendo por qué ese asunto nunca se nos ha comunicado, y es que en el único sitio donde hace referencia al IVA es en este acta de pleno, de ese año. Hay mucha diferencia. Entonces, necesitamos saber exactamente cuál es la cantidad que el ayuntamiento, en base imponible, evidentemente, ha percibido por este arrendamiento. En segundo lugar, yo ya lo dije en la comisión, no estaríamos en este punto si estos contratos, tanto los contratos como se hizo todo muy precipitadamente, entiendo yo, tanto los contratos como las bases que se sacaron para la adjudicación de estos contratos, hombre, estuviesen redactados. Una administración tiene que tener y tiene que tener en cuenta que las cosas hay que hacerlas procurando dejar los menores resquicios. Es que en estos contratos todo es objeto de interpretación. No hay nada claro, ni siquiera cuándo terminan los contratos. Todo es objeto de interpretación. Y vamos a ver, es que no se pueden hacer así las cosas. Yo creo que aquí hay una responsabilidad muy importante por parte del Partido Popular, que es el que siempre ha gobernado, porque ha dejado estos contratos siempre a objeto de interpretación. Ha cobrado tarde y mal, cuando puso una denuncia para intentar cobrar lo que no se le estaba pagando, todavía el juzgado declaró que había una prescripción de en torno a 300.000 euros, una prescripción, es decir, no se cobró y eso no se reclamó de en torno a 300.000 euros, y aquí estamos, haciendo lo que esta empresa siempre ha querido. Siempre, incluso ahora, porque recuerdo que no hace tanto tiempo, preguntando sobre este tema, parece ser que las balas no se podían ir. 25.000 camiones, dijo el señor alcalde. Uy, es que 25.000 camiones no se puede, no sé los que habrán sido, pero se puede, y se ha podido cuando la empresa le ha dado la gana, no cuando le ha dado la gana a este ayuntamiento. Efectivamente, el ayuntamiento ha percibido mucho dinero. Queremos saber exactamente, la cuantía de ese dinero que ha percibido, exactamente, a la peseta o al euro, como queráis, exactamente, para ver si somos capaces de saber en qué se ha gastado ese dinero, y sabemos que hay dinero en las cuentas procedente de esto, porque si no, no lo habría. Sabemos que lo hay, pero también se ha gastado mucho, y se ha gastado con mucha alegría el dinero. Por lo tanto, en cuanto ni el Grupo Socialista ha sido responsable de la adjudicación de estos contratos, ni de la aprobación tal como se aprobaron de las bases, ni de nada. En consecuencia, no se va a hacer responsable de nada más. Ustedes tomaron estas decisiones, ustedes tomaron esta responsabilidad, y ustedes tendrán que saber cuándo el contrato
finaliza o no finaliza, y no lo saben por una cuestión muy evidente, porque la redacción deja bastante que desear. Entonces, como todo es objeto de interpretación en el contrato, pues estamos con que aquí también es objeto de interpretación. Si el contrato finaliza, si había 4 contratos, que efectivamente hay 4 contratos, eso no lo duda nadie. Si esos contratos, si 3 contratos eran anexos del primer contrato, y por lo tanto estamos hablando de un contrato único, si la retirada de las balas hay que tener en cuenta en función de los metros que se fueron contratando, cuándo se han retirado o cuándo no. Entonces esto es un lío, y como es un lío en el que el Grupo Socialista evidentemente no tiene ninguna responsabilidad, es un lío que tiene que resolver. Yo entiendo, no obstante, nosotros entendemos que se debería hacer la mejor interpretación para el para los ciudadanos de Santa María, no para el Ayuntamiento, para los ciudadanos de Santa María. Ahora bien, en cuanto a la interpretación de los contratos, si entre las partes no están de acuerdo, pues evidentemente va a resolver un juzgado. Si tanto el Ayuntamiento o la empresa no están de acuerdo con la fecha de finalización de los contratos. En ese caso, pues tendrán ustedes que atarse mucho los machos para ver, estaríamos hablando en cuanto a lo que dice la empresa y lo que dice el Ayuntamiento, estamos hablando de una discordancia en torno a 200 y pico mil euros, 300.000 euros, que bueno, podrían pelearse, pero si las partes no están de acuerdo, evidentemente va a resolver un juez. Y, hombre, como todo es objeto de interpretación en estos contratos, pues yo estoy convencida de que un juez diría una cosa y otro juez diría otra. Porque son, vamos, lo más inconcreto que yo he podido ver, y bastante irresponsable desde el punto de vista de una administración. Hombre, las cosas no se pueden hacer así. Esto se tuvo que hacer, ha sido algo muy importante para Santa María, y esto se tuvo que hacer mejor de lo que se ha hecho, desde luego. Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra de este punto, porque entendemos que la responsabilidad sobre este asunto la tiene el Partido Popular, tal como ha hecho las cosas con el tema de las balas de basura de uso. Lo único que se ha ocupado es de recoger dinero para no sé qué obras, porque todavía no sabemos en qué se ha gastado parte de ese dinero. Ya he dicho que hay otra parte que está ahí, y no sabemos algo que es fundamental y que todos los ciudadanos de Santa María desde luego deben conocer, que es exactamente qué cantidad el Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha recaudado sobre esto, porque una discordancia de 3 o 4 millones de euros es mucha discordancia, y a ver cómo se nos explica por qué se ha producido esa discordancia. Bueno, pues las explicaciones están en la liquidación de los presupuestos. Pero gracias a Dios que estaban mal hechos los contratos. Gracias a Dios que estaban mal hechos los contratos. Porque eso originó que en un tribunal le ganáramos a la empresa que tuviera que pagar 3 millones de euros más al Ayuntamiento de Santa María. Menos mal que estaban mal hechos. Porque si hubieran estado bien hechos, como usted dice, no se lo tuviera así. Pero tan mal que estaban hechos, tenían que pagar 5 y pagaron 8. O sea, que no estarían tan mal los contratos como están. Yo no recuerdo ahora los pliegos de los contratos, cómo vienen, si vienen con la base imponible más el IVA. Pero yo entiendo, y yo creo que entiende cualquiera que ande con cualquier tipo de documentos, que cuando hay una cifra final y no se especifica el IVA va incluido en la cifra. Eso es el andar en el día a día de la mercadotecnia de cualquier sitio. Entonces, en aquellos sitios donde estaba incluido, bien, en aquellos sitios donde estaba incluido, iba incluido. Y así está, y así hemos estado pagando el IVA durante el tiempo que teníamos que pagar. No se pagó un tratamiento, no pagaban el tratamiento de los vecinos durante un año. No lo pagaban. Durante la época en que depositaban aquí las basuras. Cuando dejaron de depositar aquí las balas, sí se empezó a pagar el tratamiento. Con respecto a la contratación de la nave que iban a hacer, estábamos todos encantados que no se hiciera la nave. Estábamos
la solución de hacer la nave aquí, que no dejaba de ser más que una nave, no nos engañemos, una nave en la que sustituyó a esta en Onzonilla, eran 2 paredes con una chapa para que no se mojara la basura. ¿Qué era eso? Era que la basura se tiraba allí de los camiones directamente y se hacían las balas. Nosotros preferíamos que se hicieran, que llegaran aquí las balas hechas, con lo cual se originaban menos olores, se originaban menos pérdidas de basura por el camino y se originaban menos problemáticas. Esa es la única nave que se perdió de hacer, que era una nave momentánea que no valía para nada, y de hecho la de Onzonilla se derrumbó porque eran 2 paredes y una chapa por encima, con el fin solamente de que no se mojaran las basuras. Personal de Santa María del Páramo, yo no recuerdo si se contrató, pues posiblemente se contrató en un principio, se contrató en la adecuación de la finca, no después en la vigilancia, porque en la vigilancia yo recuerdo que sí había alguien de la empresa que era el que dirigía un poco dónde se iba a depositar. Pero, no digo que no recuerdo, pero me supongo que en aquellos momentos, si se les exigió, allí meterían a alguien porque sí había movimiento de tierras y había movimiento de láminas, y allí necesitaban pues 6 o 8 personas trabajando. Pues posiblemente, si lo tenemos en el contrato, en aquel momento se lo exigiríamos. Yo ahora no, después de 8 diferentes, no recuerdo si era así. Pero vamos, no tenía ningún problema la empresa porque tampoco era nada especializado como para que no tuvieran que contratar, ¿no? Entonces, nosotros evidentemente vamos a aprobar la propuesta de resolución de los contratos y, por supuesto, la desestimación de los recursos de la UTE. Somos conscientes que con esa desestimación de recursos, como bien decía el portavoz socialista, podemos acabar en los tribunales. Eso es así. Ellos van a decir que van a pagar solo hasta el momento que iban a desocupando por tramos cada uno de los contratos. Nosotros entendemos que tienen que pagar hasta desocupar la finca entera y entendemos que es hasta desocupar la finca entera, porque después hay un procedimiento de rehabilitación, o llamarlo como queráis, en el cual simplemente están pendientes de unos análisis que, como sabéis, que dé la autoridad para la autorización para esos montes de tierra expandidos y mineral, que es lo único que les falta. Por lo tanto, nuestro voto va a ser a favor. Bien, una serie de matizaciones a lo que tú acabas de respondernos. Y es que, bueno, los contratos están para cumplirse. Yo no sé si la nave hubiera sido mejor o peor, pero un contrato, como tú bien dices, está para cumplirse, y yo lo único que tengo que decir es que si hay un contrato que dice que se va con una nave, yo tengo que venir aquí y exigir, o por lo menos saber por qué no se puso o por qué debió de ponerse. Con lo cual, creo que estamos de acuerdo en ese punto. Con respecto a la segunda cuestión del personal, pues mira, yo tengo que decir que el alcalde siempre tiene que estar pendiente de que si hay una empresa, y así yo considero que puede ser la instalación de balas, porque ha generado dinero para Santa María, tiene que estar pendiente de que si es necesario personal, se coja a la gente de Santa María. Entonces, bueno, pues me hubiera gustado que la respuesta hubiera sido que siempre estuvieses pendiente de que la gente que pudieran haber cogido, bien. Pues entonces, si es así, fenomenal, muy bien. Porque también tienes que saber que en Santa María hay parados y que mejor que puedan trabajar en su municipio. Entonces el alcalde tiene que ser la persona que dé cumplimiento al contrato, que así lo dice la cláusula 15 de los pliegos que se aprobaron, y que dice que tendrán preferencia y que el ayuntamiento estará pendiente de la vigilancia en ese punto. Y tercero, con respecto a los residuos sólidos, te leo textualmente la cláusula, que también está para cumplirla, forma parte de todos y cada uno de los contratos que se firmaron, además es tú como representante del ayuntamiento. Y dice, textual, el tratamiento de los residuos sólidos urbanos del municipio de Santa María del Páramo se realizará por la empresa arrendataria sin coste alguno para el ayuntamiento durante el tiempo de duración del contrato de arrendamiento. Si hoy lo traes aquí para extinguirlo o para resolverlo, llámale, porque las causas no sabemos cuáles son, debería de ser hasta el día de hoy, no durante un tiempo pasado o un periodo de tiempo que no sabemos cuál es. Es decir, no debió de cobrarse nada. Te lo hemos pedido la UPN en muchos plenos, de los cuales siempre habéis dicho que no conocéis esta cláusula. Os la trajimos un día a pleno. Esta cláusula textual os la hemos solicitado por escrito. Creo que ha quedado constancia de que nosotros sí hemos reclamado el cumplimiento de esta cláusula. Distinto es lo que se le reclama o la exoneración que se hace también en otro de los puntos del contrato, es a la mancomunidad.
Pero bueno, nosotros lo único que pedíamos era la exoneración de ese coste para el municipio, que entendemos que cuando se habla de ayuntamiento, se habla de municipio, estamos hablando de los vecinos de Santa María como una de las medidas a favor, dado que estaban soportando un coste ambiental, porque también ha supuesto un coste ambiental. Entonces, bueno, dicho esto, creo que efectivamente los contratos están para cumplirse y aquí lo dice, es decir, yo no me invento nada y vosotros tenéis que ser los primeros interesados en que así se hubiera cumplido. Sí, vamos a ver, alcalde, si el contrato, efectivamente, los contratos hubiesen estado redactados de manera más clara, evidentemente ya el ayuntamiento no hubiese tenido que recurrir a los tribunales a ver si le debían 5 u 8, ya de entrada. Ya no hubiese tenido, no, si estuviese, he dicho que si estuviese redactado en forma más clara, ya no hubiese tenido que ocurrir. Evidentemente, si una cláusula es oscura, lo va a resolver un juez. Pero que le hayan dado la razón no significa que no sea cierto lo que le estoy diciendo en cuanto a la redacción oscura de las cláusulas de las cláusulas de los 4 contratos. Si usted, ahora, el contrato no tiene nada que ver para que ustedes dejasen prescribir 200 y pico mil euros, que prescribieron conforme dice la sentencia. Y si las cláusulas hubieran estado claras, ustedes hubiesen cobrado en condiciones y no hubiesen tenido que pagar las costas del juicio que tuvieron que pagar. Entonces, efectivamente, el juez dijo que no era que no era una cantidad, que era la otra. Pero vamos a ver, eso es siempre de esa manera. Pero también les dijo el juez que era esa cantidad y también les dijo el juez, hombre, que las reclamaciones hay que hacerlas en su momento y dejar prescribir 200 y pico mil euros, ya me contará. Y si todo eso hubiese estado claro, además se hubiese ahorrado al ayuntamiento todas las costas del procedimiento, porque, como sabe muy bien el señor alcalde, no hubo condena en costas, porque se reclamó más de lo que se podía reclamar, no se tuvo en cuenta la prescripción. Por lo tanto, entre más claras estén las cosas, pues mucho mejor para todos. Pero vamos, justificar eso en que en vez de 5 fueron 8, pues no me parece lo más correcto por parte del señor alcalde. Vamos, de ninguna de las maneras, porque lo que tendría que haber, si las cosas se hubiesen hecho bien, era no haber tenido que recurrir a los tribunales, pero cuando no queda más remedio, bien, se va. Efectivamente, el ayuntamiento lo que obtuvo de los tribunales es que le pagasen lo que se les debía, lo que dijo un juzgado que se les debía. Si el contrato hubiese estado más claro, pues evidentemente a lo mejor no había tenido que haberse recurrido a los tribunales. Por lo tanto, encima nos costó dinero, pues ya está. Nada más. Vale. Por retomar y cerrar el punto, no es tan fácil como lo estás leyendo encima de la mesa. No es tan fácil. Los informes jurídicos en aquel momento de los juristas que nos defendían decían que perdíamos la apelación. Y se ganó. Y benditos esos 200.000 euros que quedaron fuera de plazo, porque entraron en caja otros 300.000 o 280.000. Benditos. Porque de hecho, todos los informes jurídicos de 2 o 3 juristas que habíamos hablado con ellos decían que no tenía avisos de prosperar. Y al final prosperó. Bien, con respecto a lo de la tasa de basura de los vecinos, claro, hay que tirar un poco de la memoria en el tiempo. Yo creo que cuando se hace estos convenios, los hacemos todos y los hacemos todos, toda la profesión que en aquel momento, pensando que esto va a ser un posicionamiento puntual de 1 año, de 2 años. Y con ese concepto lo coge la empresa y lo cogemos nosotros. Y intentamos, como era nuestro deber, achuchar a la empresa en todo lo posible para beneficiar al ayuntamiento y a nuestros vecinos. Y una de las posibilidades era pues, que durante el momento en que ellos, a lo mejor estaban redactados, en que ellos depositaran las basuras a Santa María, no se iban a cobrar. Pero eso siempre se pensó que iba a ser 1 año o 2 años, y en 2 años se marchaban y así están los contratos hechos. Eso se prolonga en el tiempo, por circunstancias que todos conocéis y que no hace falta recordar, se prolonga a 5 años.
Entonces, al acuerdo que se llega, es decir, en el momento en que la basura de Santa María ya no va directamente al Busto, sino va directamente al CTR, es cuando se empieza a pagar. Pero claro, estábamos hablando de un criterio que iban a pagar durante un año y medio. Que no sé si está bien reflejado en el contrato o está mal reflejado, pero vamos, esa era la mecánica y la lógica para que los vecinos de Santa María no pagaran esa basura mientras estuvieran trayendo las balas aquí. Porque ¿qué se pagaba? Se pagaba el tratamiento del encintado de las balas, de todo lo que hacían y el transporte hasta aquí. Con lo cual, eso sí que dijimos que no lo pagábamos y eso no sé. Bien, votos a favor de la propuesta de resolución de los contratos y de situación de los recursos. Ay, por favor. No, estaba hablando con él. Votos en contra. Bien, punto 2. Informes y resoluciones de alcaldía. No tengo mucho, simplemente... Alcalde, solo me disculpa un momento, es que Felipe tiene un compromiso y se tiene que ir. No hay informes, simplemente deciros, porque me ha llegado el mensaje en teléfono, dijeron que lo iban a traer hoy, imagino que hoy será el viernes, van a traer el informe de análisis de las tierras de Busto. Está ahí para que le eche un vistazo. Si no ha llegado por la mañana, Álvaro, que no ha llegado, ¿no? Álvaro no ha llegado. Ahí me entró un mensaje diciéndome que lo traían en el transcurso de hoy, pero bueno, puede ser hoy o me van a mí personalmente por la tarde o el miércoles, perdón, el viernes. Y no hay más informes. Punto 4, ruegos y preguntas. Si somos rápidos y concisos, pensad que nos están esperando otros 20 compañeros para tomar un vino. Si somos rápidos y concisos, las contesto y si no, las pasamos para el siguiente. Bien, pues vamos a ver. Como hoy tenemos la oportunidad de hacer un pleno ordinario de hacer ruegos y preguntas, y enlazando con lo que acabas de decir, yo te pediría, rogaría o preguntaría que por qué siempre tienes la costumbre de llegar a acuerdos que no estén por escrito, porque mira, esto mismo que me acabas de contestar de lo de las tasas de basura no aparece en ningún documento. Yo sé que sería una intención, pero es extraño todo aquello que cuando se pregunta a posteriori y en el tiempo no exista ningún documento que avale o rectifique o diga que tus palabras son ciertas, porque tengo que decirlo que muchas veces en comisión digo, ¿dónde está el documento que justifica el acuerdo al que has llegado con tal vecino en base a tu palabra? Y siempre es palabra de alcalde, porque no hay nada que dar. Esto es una administración, seamos serios, tiene que haber documento administrativo igual para todos y un documento que luego se pueda utilizar en beneficio de la administración o en beneficio del vecino. Pero no podemos estar hablando de acuerdos que se hacen. Vamos a preguntas fijas. Por eso pregunto. ¿Cómo vamos a preguntar el color de la pared? Pregunto. En el 2015, desde la alcaldía y su equipo de gobierno, ¿van a formalizar algún acuerdo que lleguen con quien sea? Acuerdos con vecinos, porque las comisiones de obras se llevan muchos temas que siempre dicen acuerdos verbales. Dicho esto, otra pregunta. Ahora parece que mejora la situación económica de todas las administraciones. ¿Se va a reivindicar desde este ayuntamiento nuevamente la ambulancia medicalizada del 112? Otra cosa, bolsa de empleo. La UPL lo reclama por activa y por pasiva, porque hay 200 y pico paros en Santa María y su entorno, imagino que muchos más. Entonces, dado que hay empleo municipal, sean taquilleras, sean monitores, sean oficiales, se va a crear para el 2015 una bolsa de empleo que dé posibilidad a todas las personas de acudir a la misma con respeto a los principios de mérito, igualdad, capacidad y publicidad. El kiosco de la plaza está cerrado. ¿Se va a sacar la concesión o en qué situación está? El bar de la Cristina, la temporada de verano estuvo gestionada sin una adjudicación. Sigue en la misma situación, no hay un contrato que avale dicha gestión ni dicha explotación. ¿Qué va a hacer el alcalde y su equipo de gobierno ante esa situación? Se habla de transparencia en todas las administraciones, incluida esta. Yo tengo que decir que me ha llegado una carta del procurador del común
diciendo que ante mis reclamaciones la administración sigue sin contestar. Estoy hablando de una reclamación de una ocupación que ha llevado la administración, no sé si es expropiación o no, porque no se contesta. Entonces solicito que se me conteste o que conteste al procurador para que a su vez me conteste a mí. Se han sucedido quejas de tráfico. ¿Va a haber alguna medida en este sentido? Porque parece que la gente se queja de que se toman medidas arbitrarias en el aspecto de que mientras se toma demasiado celo en algunas calles, en otras pues no se toma ninguna medida, digamos, de ordenación del tráfico. Entonces, que la gente reclama un trato de igualdad en cuanto al tráfico en el pueblo. Mira, después de ver las cuentas municipales, 7 millones de euros entre fondos líquidos y cuentas a plazo fijo. Deudas, 1 millón casi. Y a día de hoy sin pagar la ayuda a los libros escolares, que estamos hablando de 30, 50 y 65 euros. Se está perdiendo la finalidad que tenían las ayudas, que es para comprar libros. ¿Se va a pagar algún día estas ayudas en el ejercicio o en el curso 2014-2015? También sé que has tenido quejas de los vecinos en la calle de Avenida del Órbigo debido a las emisiones de polvo y partículas en suspensión del secadero de Maer ASL. Entonces, ¿has adoptado alguna medida o has llevado alguna gestión para evitar ese daño medioambiental a sus vecinos? Y somos conscientes de que la normativa de Castilla y León ha cambiado la regulación en cuanto a las licencias de obras o las licencias de aperturas. Ahora solamente existe un deber de comunicación, con lo cual toda la normativa que nosotros tenemos en esa medida nos ajusta y se está exigiendo igualmente la licencia de obras. Se va a adoptar en breve alguna medida para evitar daños a los vecinos exigiéndoles cosas que no se adaptan a la normativa legal. Y por este grupo nos van a presentar más preguntas. Sí, vamos a ver, voy a ser breve por los funcionarios que estarán esperando. Lo que pasa es que un pleno no se puede convocar solo con media hora alcalde y sino haberlo hecho otro día. Pero bueno, en fin, al final siempre tenemos que ser nosotros los paganos de la situación. Yo voy a reducir un poco las preguntas que tenía. Yo quería saber lo que ya había dicho antes, exactamente qué ingresos ha tenido el ayuntamiento por el arrendamiento de la finca del Busto. Efectivamente, hay que, aleluya, podríamos decir, la situación económica va a viento en popa toda vela, según el Partido Popular, y por lo tanto, como ya en el año 2012 nos dijo el alcalde que no era el momento de hacer la reivindicación de la ambulancia 112, así nos contestó en un pleno, entendemos que ahora pues ya es el momento y por lo tanto pedimos al alcalde que retome ese tema y que reivindique a la Junta de Castilla y León la ambulancia 112 para Santa María y toda la comarca. También podríamos decir, dadas las fiestas en las que estamos, aleluya, porque parece que los expedientes de ruina de los que llevamos hablando toda esta legislatura están tramitados, ya se volvieron a hacer y están tramitados. Pero yo, a raíz de lo que se trató en la pasada comisión de obras, yo quería preguntar si hemos hecho algún cambio en las normas urbanísticas, porque parece ser que ahora los cerramientos ya no van a ser conforme a las normas urbanísticas. Vamos a ver, en Severo Ochoa, esquina Tendera, se han tramitado unos expedientes de ruina. Al lado de esas dos viviendas que están en ruinas, hay un solar, era una vivienda quemado, con un cerramiento, bueno, pues bastante, que evidentemente no cumple las normas urbanísticas. Por lo tanto, pregunto al alcalde si se va a mantener. ¿Se cerrará todo igual? ¿Se va a cerrar todo igual? Vale, porque no es lo que se dijo en la comisión de obras. Espero que se cierre todo igual. Si no, pues eso preguntaba, si se iban a cambiar las normas urbanísticas. Bien, me gustaría saber también qué ha pasado este año, qué pasa con el PR2, que este tema no avanza, sobre todo con la cantidad de dinero que el ayuntamiento tiene que pagar con el tema del PR2. Y quiero hacer un par de ruegos. Vamos a ver, alcalde, el parque infantil es verdad que es invierno, está impresentable. Hay una sociedad
de los pájaros, de los bancos y todo, está impresentable. Aquello no lo limpia nadie. Y aunque sea invierno, pues hay días que hace sol y van los niños. Es una auténtica vergüenza cómo está el parque infantil. Están los bancos llenos de residuos de los pájaros y el suelo y los bancos. Es impresentable. Hay una queja que hace mucho la gente de Santa María y que, bueno, hoy es cuando vas al cantor. Parece ser que los sillones son incómodos para la gente mayor, son muy bajos los de las salas. Modificar eso, que tampoco creo que cueste mucho poner unos sillones más altos, o modificar los que hay. Y la gente se queja mucho respecto a ese tema. Y, hombre, a mí me gustaría que de una vez por todas, yo no sé qué uno tiene que hacer, que se solucione el tema del cable o del viento ese que llamáis en la avenida del Órbigo, donde el parque, que es que la gente pasa por allí y tiene que agachar la cabeza porque aquello llevamos 6 meses y no está resuelto, que es una tontería, pero veamos que más de uno se ha dado con el cable aquel, no, con lo que lo... Porque eso está fatal, ya va siendo hora, alcalde, exige que lo arreglen de una vez por todas. Y bueno, nada más. Bien, así rápido y sin intentar crear ningún tipo de polémica. Empiezo por atrás, tienes razón con el cable. Yo lo he hecho por activa, por pasiva y ya por característica a la aparejadora habla con Telefónica. Hay dos o tres estructuras prehistóricas en nuestra administración, como son Telefónica, Gas y no sé qué más, y la Confederación. Que luego hay cosas que tienes que negociar con ellos, se pasa tiempo. Pero estamos en ello y yo insisto cada vez. Las sillas del tanatorio. Sí es cierto, nos está ocurriendo que algunas veces cogen alguna silla, no es quitar lo que hay, sino es apoyar con alguna silla más alta cada una de los campos. Lo tenemos en la cabeza y posiblemente tengamos que hacer una adquisición de otras 6 o 8 para que la gente mayor que quiera sentarse un poco más en alto, que se pueda sentar. El parking infantil. Vamos a entrar ahora con todo, con juegos que sabéis que tenemos separados desde hace unos meses. Yo creo que en el mes de enero, si no enero o febrero, estamos ahí para entrar y hacer todo eso lo más posible. El PR2, estamos esperando la resolución de la sala. La sala tiene que, le hemos enviado en su momento que la Asamblea, la Junta de Cooperación, no determinaba las cuotas en su momento a la sala, diciendo que no ponía cuotas la Junta de Cooperación, y ahora la sala imagino que tiene que resolver a ver qué hace con esto. Estamos pendientes de eso. Sí sé que a final de este mes de enero, sobre finales de enero, habrá una asamblea general. Los expedientes de ruina, como ya sabéis y habéis hablado en la última comisión, van para adelante. Evidentemente se van a tirar todos y se va a tener el mismo tipo de cerramiento para todos, sobre todo el cerramiento exterior. Los ingresos del gusto están ahí, son números, pero de intervención no hay ningún problema, no hay ningún ocultismo. Lo que sea IVA es IVA y lo que sea ingreso es ingreso, y no hay mucho más vueltas de hoja. El 112, vamos a reivindicarlo, el 112 y todo lo que podamos reivindicar para nuestra comarca. Otra cosa es el caso de Rosana, pero que vamos a estar ahí, evidentemente, cuando veamos el menor resquicio, no tengáis ningún tipo de duda. Los libros escolares se están pagando, o se están empezando a pagar. Tened en cuenta que la administración no puede hacer pagos a aquellas personas que deben, ¿vale? Entonces están haciendo unas investigaciones para aquellas personas que tienen deudas con la administración, y en el momento que no, vamos liberando pagos. Pero que es una cosa... quejas de tráfico. Bueno, no sé si hay quejas de tráfico. A mí, evidentemente, no me llegan. Pero si me llegan, no tengo ningún problema en intentar solucionarla. Los kioscos de la plaza y la piscina, es cierto, el kiosco de la plaza por jubilación, porque más que por jubilación, porque no es negocio, porque jubilada ya estaba una hija o una sobrina, no sé, estaba. Y lo he dejado, tanto el kiosco y lo de la piscina, lo intentaremos sacar en el mes de enero, los dos a concurso público. Y la bolsa de empleo, sí es intención del equipo de gobierno, y ya lo habíamos hablado antes que la UPL la reivindicara, que este año deberíamos hacer una bolsa de empleo,
y espero que así lo hagamos. Transparencia, toda la que podamos, más. Así nos exige la ley y así lo estamos haciendo siempre. Sobre todo sobre el tema de licencia de obras, hay que modificar alguna ordenanza, que es una de las ordenanzas que hemos dejado desde Secretaría de Intervención porque se nos decía el año y estábamos con el presupuesto y no la considerábamos tan importante porque podía esperar un mes más, pero que vamos a hacer con ella también en el momento que quise. Nada más, muchas gracias.